Buenos amigos, en el día de hoy vamos a trabajar con las aplicaciones de la función trigonométrica. En el día de hoy trabajaremos el objetivo de aprendizaje: resolver problemas que permiten la aplicación de las funciones trigonométricas. En este caso, vamos a ver la solución de triángulos rectángulos. En el caso de la solución de triángulos rectángulos, ha sido utilizado desde la antigüedad en áreas como la astronomía, la navegación y la geodesia, para hacer mediciones de distancias inaccesibles como la distancia de la Tierra a la Luna y la medida de radio del Sol, entre otras. En el caso de resolver un triángulo, consiste en determinar la medida de sus tres lados y de sus tres ángulos. La solución de un triángulo se realiza teniendo en cuenta qué tipo de triángulo es a la medida que se conoce. En particular, para resolver un triángulo rectángulo se presentan dos casos. En nuestro primer caso, se conocen las medidas de uno de los lados y de un ángulo agudo. Y en el segundo caso, se conocen las medidas de los lados. En el caso de la resolución de un triángulo rectángulo, cuando se conocen la medida de un lado y de un ángulo agudo, en este caso se plantea una ecuación a partir de una razón trigonométrica que relacione la incógnita, es decir, la medida desconocida con la medida del lado y del ángulo que se conocen. La razón trigonométrica que se aplique depende de la medida del lado que se conoce, el cual puede ser uno de los catetos o la hipotenusa. Vamos a realizar un ejemplo en donde nos piden resolver el triángulo rectángulo asociado a la altura de la figura que tendremos a continuación. En este caso, se conoce la medida de un cateto, sería el cateto adyacente del ángulo, y de uno de los ángulos agudos. Por tanto, se realizan los siguientes pasos. El primer paso: se calcula la altura de la torre. En este caso, esta sería aquí a este lado tendríamos la torre y tendríamos que calcular su altura. Para esto se aplica, en este caso, como necesitamos hallar el cateto opuesto y tenemos el cateto adyacente, entonces la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente que lo relaciona con el ángulo sería la tangente de 60 grados. Entonces, para poder relacionar la tangente de 60 grados, sería igual a la hipotenusa, que viene siendo la altura, dividido para los 30 metros de distancia que existe con respecto a la torre. Luego, ya que es la función trigonométrica que relaciona la medida del cateto conocido con la incógnita, que en este caso es la altura, entonces para este caso tendríamos que despejar la altura, que sería h, y al despejar la altura tendríamos que dejar esta incógnita sola a este lado, y por lo tanto, si la queremos dejar sola, tendríamos que este lado del igual multiplicarlo por 30. Esto indica que hay una multiplicación
al lado derecho de la igualdad, y al lado izquierdo de la igualdad también tendríamos que multiplicarlo, ¿cierto? Que serían los 30 metros de distancia que existe de aquí hasta este punto, y por lo tanto eso nos anula los 30 metros, y en este caso diríamos que los 30 metros multiplicado por la tangente de 60 grados centígrados es igual a h, y esto lo podemos escribir de esa forma, o también lo podríamos escribir de esta otra forma: 30 por la tangente de 60 grados. Entonces determinamos la tangente de 60 grados, y al hacer esa operación entonces nos daría aproximadamente 52 metros. Entonces, para poder hallar la tangente de 60 grados tendríamos que hacerlo con una calculadora, o de alguna manera utilizaríamos los valores que nosotros conocemos. Que para este lado, la tangente de 60 grados, tendríamos un valor de la raíz de 3, ¿no? Ese sería el valor para nuestra tangente de 60 grados, raíz de 3. Luego, si multiplicamos la raíz de 3 por 30, nos daría aproximadamente 52 metros. Luego se calcula la medida de la hipotenusa. Para esto se utiliza la función coseno. Entonces, como ya tenemos esta distancia, esta altura, entonces, ¿qué necesitamos? Hallar la hipotenusa en este caso, ¿sí? Sería esta distancia de aquí hasta aquí, que es C, sería la hipotenusa. Y para poder determinar la hipotenusa, en este caso, la función trigonométrica que relaciona el ángulo, ¿sí?, con el lado adyacente y la hipotenusa, sería en este caso el coseno de 30 grados. Entonces, para esto tenemos el lado adyacente, el coseno de 60 grados. El lado adyacente sería 30, y dividido para la hipotenusa, que sería C. Bueno, entonces con base en eso, nosotros despejaríamos C, por la sencilla razón de que es el valor que tendríamos que buscar. En este caso, como esta C está aquí a este lado, entonces yo quiero pasarla para este lado. Entonces, ¿yo qué hago? Multiplico esto por C y esto por C. ¿Y qué me daría? Me daría que se elimina la C de este lado y me quedaría C por el coseno de 60 grados igual a 30. Luego, ¿qué tengo allí? Tengo que la C está con el coseno de 60 grados, y por lo tanto, para eliminar este coseno que está acá, escribo su recíproco, y entonces el recíproco de este sería el coseno de 60 grados por este lado, y si lo divido acá, entonces el coseno de 60 grados también lo divido a este lado, y se me cancela el de acá y me quedaría que el C es igual a 30 sobre el coseno de 60 grados. Y en este caso, si hacemos la división y nosotros determinamos que el coseno de 60 grados es equivalente a 1/2, entonces reemplazamos el valor de 1/2 allí y diríamos que 30
dividido para 1/2 sería igual a 30 por 2, 60 metros de distancia. Es decir, que la distancia de este punto hasta el punto es equivalente a 60 metros. Y entonces de esa manera hemos utilizado las funciones trigonométricas para poder hallar los lados de un triángulo rectángulo. Pero finalmente, ¿qué nos falta? Allí nos faltaría el valor de este otro ángulo, que no lo conozco. Entonces, como bien todos sabemos que la suma de todos los ángulos es equivalente a 180 grados, es decir, la suma de este ángulo más la suma de este ángulo más la suma de este ángulo me da 180 grados. Por lo tanto, yo diría que 180 grados, ¿sí?, menos 90 grados, que es este ángulo recto, 90 grados menos 60 grados, me va a dar, al restar los 180, me va a dar el valor de este ángulo, y por lo tanto este ángulo va a corresponder a 180, le quito 90, me quedarían 90, y si a 90 le quito 60, pues me quedarían 30 grados. Por lo tanto, este ángulo es de 30 grados. Sí, porque la suma entre este y este da 90 grados, y de esa manera tendríamos los resultados de los valores que estamos buscando. Por lo tanto, las medidas de los lados son 30 metros, 52 metros, 62 metros, y la medida de los ángulos son 60 grados, 30 grados y 90 grados. Entonces, de esa manera estaríamos dando solución a ese triángulo rectángulo. Ahora vamos a resolver el triángulo rectángulo que forma la escalera con la pared que veremos en la figura a continuación. Bien, en este caso tenemos una pared, y sobre la pared se sostiene una escalera que tiene un ángulo por este lado, otro ángulo de 20 grados, este ángulo es de 90 grados, y la longitud de la escalera es de 10 metros. No sabemos la hipotenusa, la altura en este caso. En este caso la hipotenusa sería la altura, ¿sí? Para este caso, aquí la desconocemos. Entonces nosotros queremos resolver esos valores, y para este caso solamente conocemos los valores, y lo primero que se hace es calcular la altura que alcanza la parte más alta de la escalera. Así, de esta manera. Si tenemos en este caso este ángulo, entonces la altura para este caso sería el ángulo adyacente, y tenemos la hipotenusa. Entonces, si sabemos el ángulo adyacente y la hipotenusa, eso significa que la podríamos resolver con la función trigonométrica del coseno. Entonces diríamos que el coseno de los 20 grados que tenemos aquí, que es un ángulo de 20 grados, sería igual ¿a qué? Al ángulo adyacente. En este caso sería h dividido, ¿para qué? Para la hipotenusa, que conocemos, y son 10 metros, ¿no? Entonces, con base en eso, despejamos y utilizamos pues las propiedades necesarias, las normas suficientes para poder despejar. Y lo primero que decimos aquí es que estos 10
estos 10 me están dificultando hallar h, por lo tanto yo multiplico por 10 para que se me elimine el 10, y si lo multiplico a este lado derecho de la igualdad, entonces lo tengo que multiplicar también para este lado para que se conserve la igualdad, porque se trata de una igualdad. Entonces se nos cancela el 10, los 10 metros, y nos quedaría que 10 por el coseno de 20 grados es igual a h, que es nuestra altura de la cual se sostiene la escalera. Y esto lo puedo escribir también de esta misma forma, y diría que la altura multiplicado por el coseno de 20 grados, entonces es la altura es igual a 10 metros por el coseno de 20 grados. Y al hacer la multiplicación de 10 metros por el coseno de 20 grados nos daría 9,4 metros. Es decir, que de aquí hasta aquí nuestra altura es de 9,4 metros. Ahora, si ya tenemos nuestra altura de la cual se sostiene la escalera, luego se calcula la distancia A de la base de la escalera a la pared. De la base a la escalera a la pared. Esta distancia ya podríamos calcular con esos valores. Entonces, ¿qué propiedad, qué teoría nosotros podríamos utilizar diferente al teorema del seno y del coseno que nos podrían ayudar? Entonces, esto lo podríamos hacer por otros métodos, pero pues lo podríamos hacer utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos dice Pitágoras? Si este lado de acá es A, este es H y este es 10 metros, entonces me dice que la suma de los dos catetos, que serían H y A, son los dos catetos, es al cuadrado, sería igual a la hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto, diríamos que 10 al cuadrado es igual a h al cuadrado. ¿Y h cuánto es? H ya nosotros sabemos que vale 9,4 al cuadrado más a, que es la interrogante que nosotros tendríamos en este caso, y por lo tanto, para hallar a al cuadrado, entonces tendríamos que despejar este 9,4 al cuadrado, despejarlo de tal manera que a nos quede sola, y para eso tendríamos que pasar esto que está sumando, entonces pasaría a restar. ¿De qué manera? Pues restando por acá el 9,4 al cuadrado, y también yo puedo restar por acá el 9,4 al cuadrado, ¿sí? Lo coloco, lo paso a este lado, el mismo valor que coloqué acá, lo coloco acá, de esta manera, ¿sí? Pero acá está negativo y acá está negativo, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, nosotros al colocar el opuesto de este, se cancela y nos quedaría que a al cuadrado es igual a esto, y lo podríamos escribir de la siguiente manera: a al cuadrado es igual a 10 al cuadrado menos 9,4 al cuadrado, ¿sí? 9,4 al cuadrado. Luego, para poder hallar esos valores allí, entonces, ¿qué tendría que hacer? Sacarle la raíz cuadrada a este lado, y si le saco la raíz cuadrada a este lado, también se la saco a este lado de acá, y entonces a al cuadrado es igual, ya no sería este cuadrado, se anula con la raíz y nos quedaría a igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos 9,4 al cuadrado. Al resolver esos valores, el 9,4 al cuadrado
multiplicado por el 9,4 por 9,4 nos daría un valor de 88.36 y por lo tanto A sería igual a la raíz cuadrada de 10 por 10, 100 menos 88,36. ¿Sí? 36. Entonces, esto al restarlo y al sacarle la raíz cuadrada de ese valor, nos daría un valor aproximado a 3,4. ¿A 3,4 qué? 3,4 metro, porque todo está expresado en metro y entonces nos daría en metro. En este caso lo hacemos de tal manera que no tengamos que hacer conversiones de unidades de medida y por lo tanto simplemente estamos trabajando en metro y pues esta distancia va a ser también en metro. Ya tenemos la distancia de 3,4 por este lado y 9,4 por este lado. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta hallar este ángulo que lo desconocemos. Y entonces, para poder hallar este ángulo que lo desconocemos, lo hacemos de la misma forma como lo hicimos en el ejercicio anterior. Y entonces decimos que el ángulo beta es igual a los 180 grados menos, en este caso, los 90 grados que están aquí, menos los 20 grados que están acá. Y entonces beta, el ángulo beta va a ser igual, este ángulo va a ser igual a 180 menos 90, me da 90. Y a 90 le quito 20, me quedarían 70 grados. O sea que este ángulo le corresponde a 70 grados. Por lo tanto, las medidas de los lados del triángulo son 10 metros, 9,4 metros y 3,4 metros. Y las medidas de los ángulos son de 20 grados, 90 grados y 70 grados correspondiente. Bien, entonces ya hicimos un ejemplo en la resolución de triángulos rectángulos cuando se conocen, en este caso, la medida de un lado y de un ángulo. Ahora vamos a la siguiente resolución de triángulos rectángulos cuando se conocen la medida de dos lados. Entonces, en este caso se aplican las funciones trigonométricas inversas para determinar el valor de los ángulos desconocidos. La medida del tercer lado se puede calcular mediante el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, para resolver el triángulo que vamos a mostrar a continuación, en este caso tenemos este triángulo rectángulo, en donde sabemos el valor de los catetos, pero no sabemos el valor de la hipotenusa. Entonces, este sería el triángulo MNR, cuyos catetos miden, en este caso, 12 centímetros y 16 centímetros respectivamente. Se realizan inicialmente el siguiente procedimiento. Para este caso se traza el triángulo MNR y se escriben las medidas de los catetos, como podemos observar en esta figura. Y segundo, se aplica una razón trigonométrica que relacione las medidas de los catetos y se halla la medida del ángulo alfa para nuestro caso. Entonces, en primer lugar, se aplica la tangente del ángulo alfa. Entonces, la tangente del ángulo alfa, ¿a qué va a ser igual? La tangente del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente, y por lo tanto va a ser igual a 16 dividido
12, que son los valores de nuestros catetos, y esto nos da un valor al hacer la división de 1,33. Se calcula esa división y nos dice que es igual a 1,33. Pero entonces, con ese valor, ¿qué hacemos? Determinamos el ángulo alfa, y para poder hallar el ángulo alfa tendríamos que hallarlo con el arco tangente. ¿Arco tangente de qué? De 1,33, es decir, 16 dividido 12, y eso nos corresponde a un valor aproximado de 53 grados. ¿Qué significa eso? Que el ángulo alfa mide aproximadamente 53 grados. Luego, como nuestro tercer procedimiento, se halla la medida del ángulo beta. La medida del ángulo beta, ¿cómo la podremos hallar? Teniendo en cuenta que si yo tengo que el valor del ángulo alfa más el valor del ángulo beta más los 90 grados que yo tengo en este lado de acá, alfa más beta más 90 grados, eso siempre me va a dar equivalente a 180 grados. Reemplazo los valores que yo ya tengo, que sería alfa, ya tengo que es 53, más beta, que yo desconozco, más 90 grados, y esto es igual a 180. Entonces, con base en eso, yo realizo mis operaciones pertinentes. Sumamos 53 más 90, 53 más 90, entonces eso es equivalente, 90 más 10 da 100, 143. Entonces, donde beta más 143 es igual a 180. Ahora, 143 es el valor que se me dificulta para poder hallar, en este caso, el valor de beta. Entonces, ¿qué hago aquí? Escribo su opuesto a este lado, 143. Su opuesto de 143 es 143, y esto es igual a 180. Si escribí 143 a este lado de acá, entonces acá también a este lado escribo 143, y por lo tanto este se va a anular y me quedaría el valor de beta, que corresponde a 180 menos 143, que equivale a 37 grados centígrados. Por lo tanto, obtendríamos ya el valor de beta equivalente a 37 grados centígrados. Entonces, luego se aplica el teorema de Pitágoras para hallar la medida de la hipotenusa, que es el valor que nosotros estamos necesitando hallar aquí, y diríamos que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Entonces tendríamos la hipotenusa al cuadrado es la suma de este cateto al cuadrado, que sería 16 al cuadrado, más este otro cateto, que sería 12 al cuadrado, y por lo tanto yo, para hallar este cuadrado, tendría que sacar la raíz cuadrada acá y sacar la raíz cuadrada acá. Lo que hago acá también lo tengo que hacer a este lado del igual, y por lo tanto esta raíz cuadrada me elimina este cuadrado, me quedaría solo la R, y esta R, que es la hipotenusa, es igual a 16 al cuadrado más 12 al cuadrado. Ahora, al realizar esa operación de 16 por 16, nos daría 256, y esto es igual a 256
más 12 por 12 nos da 144, y al sumar esos valores y al sacarle la raíz cuadrada nos da un valor de que la hipotenusa es igual a 20, ¿20 qué? 20 centímetros, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque esto está expresado en centímetro. Veamos a ver lo que sucede. Bien, entonces 256 más 144 es equivalente a 40, y la raíz cuadrada a la 400, y la raíz cuadrada de 400 nos da 20, y sería 20 centímetros. La distancia de aquí hasta aquí nos corresponde a 20 centímetros porque todo está expresado en centímetros, correcto. Y finalmente se tiene que alfa, en este caso, alfa, para este caso, nos da un valor, el ángulo alfa nos da un valor de 53 grados, el ángulo beta nos da un valor de 37 grados, y la hipotenusa nos corresponde a 20 centímetros, con lo cual se resuelve el triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, continuamos. En el siguiente ejemplo que vamos a analizar, nos dicen que para realizar el transporte de cierta mercancía se utiliza una rampa de 6 metros, como se muestra en la figura, ¿sí? Esta rampa sería de 6 metros. Calcular la medida del ángulo que forma la rampa con el suelo, ¿sí? La medida del ángulo que forma la rampa con el suelo. Entonces, si nosotros tenemos esta rampa que es de 6 metros, entonces si nos piden por el calcular la medida del ángulo, ¿sí? Este sería el ángulo alfa que forma la rampa con el suelo. Entonces este ángulo lo tendríamos que hallar con estos dos valores, y estos dos valores en la función trigonométrica que me correlaciona estos dos valores sería el coseno del ángulo. Por lo tanto, yo escribiría que el coseno de ese ángulo es igual al lado adyacente, que sería 4, sobre la hipotenusa, que sería 6, ¿sí? 6, que es la longitud de la rampa. Luego, si realizo esta operación, me haría que el coseno de alfa es equivalente a 0,66. Luego, para poder hallar el ángulo, lo tendría que hallar con el arcoseno de ¿qué? De 0,66 o 4/6, o bien dicho, al simplificar serían 2/3, ¿cierto? Y entonces esto nos da un valor del ángulo al hallar en la calculadora, sería de 48.2 grados, que corresponde al ángulo que nos están preguntando en este problema. Por tanto, el ángulo que forma la rampa con el suelo mide aproximadamente 48.2 grados. En un siguiente ejemplo nos dice que se quiere instalar un teleférico entre los puntos A y B más alto de dos montañas de 108 metros y 144 metros de altura,
¿sí? Metros de altura. Entonces, para este caso, si nosotros dibujamos nuestra montaña, diríamos que esta sería la montaña más alta y tendríamos otra nueva montañita, y para eso este es el punto A, este es el punto B, y desde aquí hasta aquí hay una distancia, de aquí hasta aquí hay otra distancia, y es bien. Entonces tenemos esas esas distancias allí, y nos dice para este caso que se quiere instalar un teleférico entre los puntos A y el punto B más alto de dos montañas de 108 metros. En este caso, esta montaña tiene una altura de 108 metros y esta otra montaña tiene una altura de 144 metros. Desde aquí hasta acá, 144 metros, ¿sí?, de altura respectivamente. Para calcular la longitud del cable necesario, en este caso la longitud sería la hipotenusa del triángulo que se forma. Para unir ambos puntos, un ingeniero mide el ángulo de forma del segmento AB, ¿sí? El ángulo que se forma del segmento AB con la horizontal, ¿sí? De aquí a acá y de aquí a acá, obteniendo una medida de 32 grados, y entonces nos dicen calcular de uno de los cables necesario para instalar el teleférico que va desde aquí hasta acá a este punto. Entonces, lo primero que siempre debemos hacer para estos casos es realizar un dibujo de la situación, ubicando las medidas dadas y la incógnita como se muestra en la imagen que tenemos a continuación. Y segundo, se resta la altura de las montañas para determinar el cateto opuesto en el ángulo 32 grados. Este sería su cateto opuesto, es decir, la distancia que existe entre los puntos B y C, y eso sería correspondiente a la resta entre ¿qué? Entonces BC, esa distancia va a ser igual a 144 menos 108, por lo tanto la distancia BC va a ser igual a 36 metros. Luego se aplica la función seno, que, bueno, entonces escribimos aquí 36 metros de aquí hasta acá, y luego pues aplicamos la función seno, que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. Entonces el seno de 32 grados es equivalente al ángulo opuesto, que sería 36 dividido L, que sería la hipotenusa para este caso, ¿cierto? Entonces, al resolver y despejar esa fórmula, esta fórmula, entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Multiplicar por este lado L y multiplicar por este lado L, y por lo tanto se me anula a este lado, y tendríamos de que L por el seno de 32 grados es igual a 36. Luego, ¿qué tenemos aquí? De que L en este caso está acompañado del seno de 32, por lo tanto acá debo multiplicar
el opuesto del seno de 32 grados. Y acá, en este caso, hay que dividir. Entonces, dividimos para el seno de 32 grados y el seno de 32 grados para este lado también. Entonces, si lo divido acá, a este lado, entonces lo divido también a este lado. Por lo tanto, aquí se nos cancela y obtendremos de que L es equivalente a 36 dividido el seno de 32 grados, y eso sería igual a 68. ¿68 qué? 68 metros, porque lo que estamos utilizando aquí son metros, por lo tanto el valor que nos daría aquí sería metro, y de esa manera ya hemos calculado la distancia desde este punto a este punto, teniendo en cuenta nuestras alturas, ¿no? Con base en nuestras alturas de las montañas. Entonces, finalmente, se tiene la longitud de uno de los cables necesario para la instalación del teleférico, que mide aproximadamente 68 metros. Bueno, entonces continuamos con un siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo nos dice que un barco pesquero lanza una ancla a un río en un punto A. Borramos aquí. Cuando la profundidad del río es menor que la longitud de la cuerda que soporta la ancla, el barco se desplaza 20 metros, como se muestra pues en nuestra figura que vamos a hacer a continuación. Vemos que aquí va un barco, ¿sí? Y desde este punto a este punto hay una distancia de 20 metros. Aquí hay una profundidad P, aquí hay una distancia que es la hipotenusa, que sería de este ángulo, no lo conocemos, y entonces este ángulo sí lo conocemos, es de 90 grados, ¿sí? Si el seno de alfa es equivalente a 5/13, calcula la profundidad del río en ese punto y la distancia del barco hasta la punta del ancla, ¿no? Entonces, para este caso es necesario que nosotros de alguna manera pues lo primero que debemos hacer es calcular la medida del ángulo, ¿no? Entonces, para calcular la medida del ángulo, ¿qué tendríamos que hacer? Decir que el alfa viene siendo igual al seno invertido de 5/13, ¿sí? Y esto es equivalente o aproximadamente 22,62, ¿sí? 22,62. Para ese aspecto, luego continuamos con el cálculo de la profundidad P, ¿sí? Del río. Y entonces, como ya tenemos el ángulo, que es de 22,62 grados, entonces ya podemos nosotros hacer el cálculo de la profundidad y decimos que si tenemos el cálculo el ángulos y tenemos 20 metros de distancia, entonces deseamos saber el ángulo
el lado opuesto, entonces quien nos relaciona ese lado opuesto y el lado adyacente sería la tangente del ángulo que de 22,62 grados, y esto es igual ¿a qué? Al ángulo opuesto, que sería P, dividido el ángulo adyacente, que sería 20 metros, ¿sí? 20 metros. Entonces, a partir de allí, yo despejo que de tal manera que me quede la P solita acá, y por lo tanto yo para despejar tendría que multiplicar por 20 acá y multiplicar por 20 a este lado para que se me elimine este 20, y me quedaría de que P es igual a la tangente de 22,62 grados por 20. Si hacemos esa operación de la tangente de 22 grados por 20, me daría 8,33, es decir, que la profundidad es equivalente a 8,33 metros. De esa manera ya sabríamos la profundidad del río, y finalmente, con base en esos cálculos, entonces se calcula la distancia del barco hasta la punta del ancla, ¿sí? La punta del ancla, pero entonces, ¿dónde estaría esa punta del ancla? La punta del ancla, pues, diríamos que sería desde aquí hasta aquí, y por lo tanto sería, en este caso, D, ¿sí? La punta del ancla está aquí y está amarrado el barco aquí, y para hallar D lo haríamos con el teorema de Pitágoras, y para poder hacer aplicación del teorema de Pitágoras decimos que D al cuadrado es igual a 20, en este caso al cuadrado, más P que equivale 8,33 al cuadrado. Entonces, si le sacamos la raíz acá y le sacamos la raíz acá, al lado de acá, para que se conserve la igualdad, tengo que hacer lo mismo del lado izquierdo de la igualdad y lo mismo al lado derecho de la igualdad. Entonces, ¿qué tendríamos? Que D es igual a la raíz cuadrada de 20 al cuadrado. 20 por 20 nos da 400, y más 8.33 por 8.33, ese valor nos daría aproximadamente nos daría un valor de 69.38 o 39, ¿sí? 39, ¿sí? Y trabajando con dos cifras significativas, y al sumar esos valores nos daría que D es igual a la raíz cuadrada de 469.39, y la raíz cuadrada de eso nos daría aproximadamente 21,66, es decir, 21,66 metros. Y por lo tanto, la distancia que existe entre el barco y el punto de la profundidad del río estaría a 21,66 metros. Bueno, entonces vamos a continuar. Bien, entonces en este ejercicio, como nosotros estamos calculando esta distancia y esta distancia de aquí, entonces lo primero que debemos hallar es esta distancia mediante la tangente de los 40 grados. Si este es el ángulo de depreciación, entonces aquí habría un ángulo de depreciación de 40 grados, y entonces esto sería el lado opuesto sobre el adyacente, sería tangente de 40 grados de 5 dividido D, al despejar nos da igual a 6 metros. Y por otro lado, si queremos hallar esta distancia, diríamos que la tangente de 20 grados, si este es el ángulo de depreciación, entonces este es nuestro ángulo de depreciación, que sería 20 grados, y sería
este es el otro triángulo que se nos forma y por lo tanto esta es el lado opuesto sobre la hipotenusa, que es la suma entre los dos, x más d, y tendríamos que al despejar esto nos quedaría que x más d es igual a 5 tangente de 20 y x es igual a 5 dividido tangente de 20. Esta d pasa a restar acá y nos daría un valor de que la distancia recorrida es de 7,74 metros. Bueno, jóvenes, hasta aquí hemos llegado. Pues es importante que apoyes este video explicativo y que nos des un like y compártelo.